Bienvenidos compañeros de Indoamericana a esta nueva jornada de sensibilización acerca de nuestro sistema de gestión de calidad. En la sesión anterior tratamos un tema muy importante que era el de el sistema de alto perfil, que nos indicaba que para que la organización pudiera, digamos que interactuar de manera eficiente con los grupos de interés, lo más importante era arrancar con un análisis de contexto. Vamos a empezar a ver en esta serie de grabaciones qué es ese análisis de contexto o cómo lo hacemos en Indoamericana. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el contexto está relacionado con varios elementos. Fíjense lo siguiente, tenemos a nuestra empresa. Y nuestra empresa como tal está rodeada de clientes, es decir, las personas a las que nosotros les satisfacemos las necesidades primarias y a la que le damos nuestra razón de ser. El público en general, que no necesariamente es un cliente nuestro. Tenemos los competidores que interactúan con nosotros haciéndonos tomar medidas de cambio y ajustándonos a los movimientos que el entorno nos da. Tenemos algunos intermediarios que en algunos casos nos ayudan en este proceso de conseguir algunos recursos, algunas digamos que infraestructura, elementos adicionales que nos van a permitir desarrollar mejor nuestra actividad. Tenemos a los asociados. Los asociados son aquellas personas que de una u otra manera están pendientes de nuestra institución y que están propendiendo por el desarrollo de la misma. Y los proveedores, que son el grupo de personas que nos abastece de servicios fundamentales para prestar nuestra actividad y ejecutar nuestra labor, nuestra misión o nuestra labor social. Fíjense que eso nos dice a nosotros que están, digamos que en un entorno específico que está compuesto básicamente por el sector, por el mercado y por la competencia. Esto nos permite a nosotros ver que el entorno, ¿sí?, tiene varias fases. La primera es lo que tenemos muy cerca, que son las personas que afectan directamente nuestra operación del día a día. El sector, el mercado y la competencia tiene que ver más con una proyección de planeación estratégica, es decir, cómo vamos a abordar los mercados, cómo vamos a atender las necesidades del sector y cómo nos vamos a enfrentar a la competencia. Y tenemos un entorno general. ¿Listo? Este entorno general, digamos que es un poco más amplio y ya lo hemos dicho en algún momento en nuestra primera sensibilización, está compuesto por un factor político, un factor económico, un factor sociocultural, un factor tecnológico, un factor ecológico y un factor legislativo o legal. Por eso nosotros decimos que el análisis que hacemos en Indoamericana del contexto se enmarca dentro de la filosofía de lo que es el análisis Pestel. ¿Listo? Vamos a ver un poco más detalladamente cómo se hace eso en Indoamericana. ¿Listo? Fíjense lo siguiente, nosotros partimos de dos fuentes importantes para poder hacer ese análisis de contexto. Uno es una investigación de mercado y configuración de los grupos estratégicos, es decir, nuestros programas no salen de manera aleatoria, no salen al azar. Son programas que nosotros hemos venido desarrollando de acuerdo a una investigación concienzuda que se hace del mercado y de cómo ese mercado se comporta y se adapta a las condiciones cambiantes. Entonces, constantemente estamos monitoreando el mercado y adicional a eso tenemos un componente importantísimo para nosotros que son estos planes de mejoramiento. Esos planes de mejoramiento hacen parte del contexto interno de la organización y por el momento los vamos a dejar enunciados, pero más adelante dentro de estos procesos de sensibilización vamos a hablar de cómo se hace eso de los planes de mejoramiento. Estas dos fuentes nos, digamos que nos alimentan la información o los datos en cuanto a la política, en cuanto al sector económico, en cuanto a las condiciones sociales, en cuanto a los cambios tecnológicos, la legislación que nos va a regir y el medio ambiente. Pero ¿de dónde vienen? Fíjense lo siguiente, consultamos siempre estas fuentes de datos. En Indoamericana, entonces hablamos de las organizaciones gubernamentales, es decir, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Telecomunicaciones, todos aquellos elementos gubernamentales que nos brindan información y que nos permiten a nosotros configurar un perfil político. Ese perfil político no tiene que ver con el partido político o el gobierno que se encuentre, sino cuáles son las condiciones de poder que se ejercen sobre el sector para que haga una u otra cosa. Es decir, la política siempre se va a ver como aquella condición de aplicación del poder.
También tenemos las condiciones de organismos internacionales. En el caso de nosotros es claro que nosotros seguimos las políticas de la OASI, ¿sí? Pero también nos vemos influenciados por las condiciones y las características de enseñanza que se imparten en la FAA. Entonces hay organismos internacionales que nos afectan a nosotros también y que de una u otra manera esos cambios nosotros debemos irlos asimilando. También digamos que los fabricantes, digamos que la forma de operación, las culturas de los demás países nos afectan de manera directa sobre lo que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes y lo que hacemos en Indoamericana. También es muy importante que nosotros tengamos claro que hay grupos de analistas, grupos de asesores, consultores del sector, en algunos casos los mismos inspectores que nos vigilan, se convierten en una fuente importante de información para que nosotros vayamos alimentando esa matriz PESTEL. Hay unos organismos, ya lo dijimos, la Aeronáutica Civil, ¿sí? El Ministerio de Transporte, que funcionan como organismos de control y que a su vez emiten comunicados, informaciones, nada más los RAC para nosotros son fundamentales, o la legislación con relación a la seguridad vial, ¿sí? Hacen que nosotros ejecutemos ciertas actividades. Lo mismo ocurre con el ministerio que se encarga de la industria del turismo, ¿sí? Que nos permite a nosotros o nos restringen para hacer algunas cosas. ¿Listo? Hay algo muy importante, los comunicados de prensa, los sindicatos, las ONGs, las confederaciones de usuarios, las confederaciones de productores, los demás organismos que nos permiten a nosotros adquirir información que también puede ser en un momento relevante en el desarrollo de las operaciones de la empresa. Y algo muy importante, las cámaras de comercio constantemente están enviando información con el fin de que los empresarios estén debidamente informados sobre los procesos que se ejecutan a nivel general para todas las organizaciones del país. Entonces, esas fuentes de información nos configuran este espacio político, económico, social, tecnológico, legal y medioambiental sobre el cual la organización se va a mover. Eso nos lleva a que nosotros tengamos una serie de informes, una serie de documentos que nos permiten establecer un panorama sobre el cual desarrollar nuestras acciones. Esos documentos se condensan en una matriz, ¿listo? Esa matriz es la matriz PESTEL. Y esa matriz lo que nos va a permitir a nosotros es generar los escenarios apuesta, ¿vale? Esos escenarios pueden ser o muy positivos, en donde nosotros vemos que todas las oportunidades de mercado se configuran para hacer digamos que una condición a la cual nosotros vamos a vernos altamente beneficiados, hasta, pasando por toda la gama, hasta un escenario catastrófico en donde todas las condiciones muy negativas se afectan y se configuran para generar digamos que una condición difícil dentro de la operación de la empresa, y tanto para las muy positivas o para las muy negativas, pasando con vuelve y juega por toda esa gama que vamos a ver más adelante, van a decirnos qué acciones tomar y cómo nosotros, desde la perspectiva empresarial, cómo nos debemos comportar. Fíjense en lo siguiente, una vez tenemos esos escenarios, entonces como organización, partiendo de nuestras fortalezas, nuestras debilidades y las oportunidades o amenazas que se nos presentan, debemos seleccionar un futuro. Ese futuro es el futuro preferido, es decir, el futuro al que nosotros le vamos a apostar como organización. El plan nuestro, de manera estratégica y de manera prospectiva, debe responder a las necesidades de ese futuro y nos debe llevar a que nosotros podamos, a través de un curso de acción particular, responderle a los clientes, responderle a los grupos de interés y hacer que ese futuro nosotros lo vayamos construyendo. Hasta aquí la primera parte de este elemento de la matriz PESTEL. Resumiendo muy rápidamente, las condiciones políticas, económicas, tecnológicas, socioculturales, legales y ambientales, lo que nos permiten a nosotros es construir una serie de escenarios, y sobre esos escenarios, basados en fortalezas y debilidades que tiene la organización, establecemos cuál es el escenario que nosotros queremos desarrollar, y desde las acciones actuales comenzamos a construir ese escenario. Nuevamente, indicarles que desde Indoamericana y desde la coordinación de calidad, nosotros hacemos lo que nos apasiona
y cada vez lo hacemos mejor. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.